Hola Janet, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Luis, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, feliz de estar nuevamente reunidos para hablar un tema súper importante para estos workshops de Smart Concon. Ya vamos entrando en un ámbito eh, de finalización, a pesar de que todavía nos queda un tiempo y un tiempo importante, pero ya hemos tenido una transición bastante grande en base a distintos hitos que hemos ido creando y hoy día hay un tema súper importante que tratar, Janet. Y yo sé que tú sabes mucho de eso. Luis, igual me da cosita, me da nervio porque hoy es nuestra última cápsula de esta segunda etapa. O sea, es un hito importante. Después de esta cápsula vienen 3 sesiones seguidas en donde nosotros vamos a ir cerrando este proceso tan bello que hemos llevado hasta el momento, que a todos nos ha costado mucho, que ha sido bastante intenso también, pero que tenemos la oportunidad de poder vivirlo en conjunto, en colaboración. Así que me parece bien, bien. Sí, Janet, mira, lo que tú estás diciendo para mí es emocionante porque hemos tenido un camino, un proceso que es bien lindo. Y si bien no necesariamente ha sido todo planito, ¿no es cierto? Sino que han habido cosas, de pronto ciertas complejidades. Yo creo que eso también le va dando valor porque vamos nosotros mismos queriendo más todo este proceso, porque sabemos que no es un proceso fácil y, pero que poniendo voluntad y poniendo ganas de parte de todos, ese proceso lo vamos haciendo nuestro. Y eso yo creo que es súper interesante. Quiero hacerte un breve resumen de lo que hemos ido haciendo hasta ahora, ¿te parece, Janet? Así Ya, dale, dale, pequeñito. me encanta. Mira, primero partimos con objetos innovadores y nos hemos dado cuenta de la relación que existe entre los objetos y las personas en términos de utilidad, ¿no es cierto? Función, comunicación, ¿no es cierto? Y hablamos y tuvimos varios ejemplos con respecto a objetos innovadores. ¿Qué se necesita? Y ahí hay unos desafíos tremendos. ¿Qué se necesita, por ejemplo, para la artesanía conconina para hacerla innovadora? Un ámbito. ¿Cuáles son las relaciones de los objetos que nos encontramos en la vía pública? O sea, todo lo objetual, todo lo material tiene un ámbito súper importante. Ya cuando empezamos a comprender un poco la relación de los objetos y las personas, nos pasamos al ámbito de los servicios. Y nos dimos cuenta que servicios en Concon hay muchísimos y de diferentes índoles. Pero para que un servicio sea innovador, debe suceder una situación interesante y específica entre el prestador de servicios y la persona o el usuario que utiliza el servicio. Y todas esas situaciones se llaman puntos de contacto y se establecen en un ámbito de transformación, en un espacio de transformación. Y ese espacio de transformación es el territorio, ¿cierto? Claro. Y de ahí pasamos a la experiencia. Experiencias innovadoras, como un objeto puede escalar un servicio y un servicio puede escalar una experiencia. Y ahí también hablamos de muchas cosas súper interesantes que tenían que ver con las emociones. No Ujú. existe una experiencia si no hay un conjunto de emociones que te transporten a eso. Y hablamos de lo memorable, hablamos de lo recordable, ¿no es cierto? De que una experiencia cuando realmente es significativa se recuerda por mucho tiempo. Y además una experiencia siempre es colectiva. Muy pocas veces es individual. Entonces estamos hablando de personas, interacciones, interrelaciones entre personas, personas con objetos y también la tecnología. Y ahí hemos ido escalando y entendiendo todo este proceso que hemos ido desarrollando y considerando también que la innovación tiene un alto componente de sostenibilidad. Para ser sostenible hay que ser innovador y para poder ser innovador también hay que ser sostenible. Entonces, estos dos conceptos se entrelazan y se unen, sobre todo en este ámbito de territorio inteligente que nosotros estamos hablando. Y aquí te quiero dar
la señal o el pase, Janet, para que tú nos cuentes hoy día cómo son estas interacciones. ¿Qué pasa? Nosotros partimos con la premisa de decir Mm. que un territorio inteligente se generaba a través de la interconexión, ¿no es cierto?, entre lo público, lo privado y lo social. ¿Qué ha pasado con eso, Janet? ¿Sigue así de la misma manera o ha No. mutado, o se ha transformado? Bueno, siempre hay que recordar que nosotros estamos en un proceso de investigación que Concon nos ha permitido y validado por las autoridades, ¿cierto? Por el ámbito privado también que nos respalda y nos patrocina Cernatur. Nosotros vamos en este proceso de investigación etnográfica en donde nos hemos situado en los habitantes de Concón, teniendo una muy buena recepción y también una buena comunicación dentro de todo. Hemos canalizado todas las respuestas que ustedes nos van diciendo, no solo ustedes, sino que también todos los que se han inscrito en nuestra página. Todos han emitido sus pensamientos, sus percepciones en cuanto a lo que nosotros vamos solicitándole. Pero nos hemos dado cuenta de que no es solamente la interconexión lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos mucho más allá que eso. Nosotros propusimos eso. Dijimos, para poder generar un territorio inteligente necesitamos interconexión. Primero que todo, saber qué existe en Concón y luego gestionar el conocimiento. Y lo estamos realizando, de a poco lo estamos realizando. Y fíjate que tiene muy buenas, han sucedido cosas muy buenas a raíz de esto, pero muy buenas y muy entretenidas también. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema aquí? Que para que sea un territorio inteligente tiene que ser sostenible, ¿ya? De pensamiento sostenible y que se sostenga en el tiempo también. Y aquí hay una situación que a pesar de la interconexión que podemos lograr o que se pueda generar, todavía no está siendo sostenible, Luis. Y eso ya es una situación compleja en donde nosotros podemos decir, nuestra hipótesis no es afirmativa al 100%. Falta un componente más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho en este estudio? Nos hemos ido a una zona, ya que nosotros sabemos que para nosotros es súper importante, ¿cierto? ¿Qué es lo que es importante para generar un territorio inteligente? Ya dijimos, proteger el recurso natural y también revalorizar el recurso sociocultural. Tenemos estos dos ámbitos. Nosotros necesitamos provocar cambios en el ámbito sociocultural, en todo el ambiente que existe entre las personas. Pero ¿por qué nosotros tenemos que proteger el ambiente natural y no alterarlo ni enseñarle nada? ¿Por qué? Y ahí nace la pregunta, ¿por qué? Es porque es perfecto. La naturaleza es perfecta. Y por lo tanto, nosotros como habitantes, como seres humanos, nos hemos desconectado de ella. Y es por eso que existe, o sea, ustedes mismos nos virtieron lo que más nos dijeron en todo el levantamiento de información que hicimos desde ustedes, es que hay que proteger lo que tenemos en cuanto a la naturaleza. ¿Por qué? Porque funciona bellamente y nosotros hemos interceptado esa naturaleza para poder, para destruirla, para cortar los procesos naturales y perfectos que ella tiene. Existe un pensamiento y una línea de estudio que nosotros en diseño lo ocupamos mucho y se llama biomímesis. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos estudiar de la naturaleza, los procesos, las formas y darnos cuenta por qué son perfectos y por qué funcionan. Y en ese ámbito nosotros ahora tenemos que ser humildes, tan humildes como para poder decir, saben, nosotros como sociedad no está resultando,
nos faltan muchos componentes. ¿Y de dónde los sacamos? Los sacamos de la naturaleza. Entonces, nosotros queremos crear dentro de los ámbitos público, privado y social un ecosistema tal que funcione tan perfectamente como en la naturaleza. Ya nos va a costar mucho, obviamente, siempre nos va a costar, pero que funcione de una manera que sea sostenible. ¿Ya? ¿Cómo funciona en la naturaleza? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiarla. ¿Ya? ¿En qué hicimos ahora nosotros, Luis? Hemos estudiado un montón. Ahora, ¿qué significan los ecosistemas en la naturaleza? Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Existe una interconexión, como lo que nosotros queremos hacer, pero también existe una interdependencia de esos organismos. Unos de otros interdependen, o sea, hay dependencia, cosa que nosotros en este momento, entre los organismos público, privado y social, y en sus microsistemas orgánicos, lo mismo lo público, entre ellos, los privados, entre ellos, y las partes sociocultural, entre ellos, todavía no interdependemos. Y ahí ya hay una problemática que no ocurre en la naturaleza. En la naturaleza lo que emana uno, lo recibe el otro. Y lo que emana el otro, lo recibe el uno. Y ahí estamos en un sistema circular que nosotros todavía no tenemos. Entonces, desde ese pensamiento que nosotros tenemos que tener, deberían influenciar todas las decisiones que nosotros tomemos. De la misma manera que nosotros hemos tratado de proponer también las características de un habitante inteligente, en donde nosotros los abstraemos a lo mejor de los ODS, pero también estamos tratando de dar algunos indicios que sean mucho más locales y territoriales, para poder generar cambios y acciones que sean propositivas y regenerativas del ecosistema y no que degeneren para poder terminar en esta economía lineal que ya teníamos. Luis, igual podemos ir interactuando, estoy hablando demasiado. No, Janet, para nada. Muy interesante todo lo que tú estás diciendo porque lo estás planteando desde un ámbito biológico, desde la imitación de la naturaleza. Pero resulta que nos hemos separado tanto de ella que pareciera ser que son temas que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos a diario. Y resulta que sí tienen mucho que ver, porque ese ecosistema que tú dijiste es lo que permite la regeneración de la vida. Y si nosotros estamos aparte de eso, no entramos en ese ciclo regenerativo. Y aquí yo quiero hacer una asociación con algo que quiero que cuentes y expliques más porque tú lo haces muy bien. Un organismo vivo no solamente es una célula o es una persona, también es una organización, es un emprendimiento, es una empresa, es una comunidad, es una organización social, es una organización pública, es también una organización privada que suma a muchas pequeñas organizaciones privadas dentro de ella. Entonces, Janet, ¿qué se necesita para que un ecosistema pueda funcionar? Ya sea en la biología como también en la vida cotidiana. Bueno, ¿cuál es nuestro ecosistema, cierto? Nuestro territorio de Concón. ¿Cuáles son los organismos? Todos los emprendimientos, organizaciones, instituciones, ¿cierto? Profesionales, los habitantes en conjunto y por separado, ¿ya? Que están compartiendo un medio físico, que ya dijimos que es nuestro territorio de Concón, y se relacionan en una unidad de organismos interdependientes, como decíamos. ¿Cómo hacemos que dependan unos de otros? Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Lo otro es que un organismo, ¿qué es lo que es? Un organismo es un conjunto material de una organización compleja, o sea, cada organismo tiene su propia
independencia, pero sin embargo necesita del otro. Deberían intervenir en un sistema de comunicación molecular. Eso es lo que pasa en la naturaleza. Mira cómo se va pareciendo a lo que necesitamos nosotros. O sea, si no hay un sistema de comunicación o de la interconexión que nosotros hablábamos, y que lo relacionan de manera permanente con el medio ambiente y con los otros organismos, no va a funcionar. Eso fue lo primero que nosotros dijimos, ¿cierto? Dijimos, necesitamos una red de interconexión, ¿ya? Pero hay otra cosa más que tiene que ver con los intercambios. ¿Qué pasa con los intercambios? Hay dos cosas que se intercambian entre los organismos. La primera es la energía y la otra es la materia, ¿ya? O sea, esos dos ámbitos nosotros tenemos que intercambiar constantemente. Entonces, ¿cómo vamos planteando ese mismo pensamiento en nuestro diario vivir? Ya sea yo como individuo, yo como parte de una organización y yo como parte de un territorio. O sea, hay varias visiones que nosotros tenemos que tener. Y en el tema de la energía y la materia finalmente se comporta como energía. Nosotros debemos saber qué es lo que, bueno, y esto es un tema que tiene que ver con permacultura, ¿ya? Nosotros para poder contemplar cómo es nuestro sistema y ser autosuficiente, porque la permacultura busca justamente ser autosuficiente, que lo que es la permacultura es una ciencia que busca justamente, pone en el centro al ser humano, pero para poder compartir y ser parte de una integridad con la naturaleza, ¿ya? Sin dañar, y ser parte y ser un aporte también, no ser parte y absorber y consumir la naturaleza, no, sino que ser parte de este aporte al sistema, a este ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que primero que te dicen en permacultura cuando uno está estudiándola? Y ojalá la puedan estudiar ustedes también. ¿Qué es lo que tú generas? ¿Y qué es lo que tú necesitas? Primeramente uno se da cuenta de lo que necesita, ¿cierto? Para vivir. Pero después tú tienes que establecer lo que necesitas y lo que generas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué necesito yo? Necesito comer, necesito beber, hidratarme, necesito abrigo, ¿cierto? Y todas las necesidades básicas que nosotros podamos tener. Pero, ¿qué es lo que yo genero? Genero agua también, genero a lo mejor aguas grises, genero residuos de alimentos, genero incluso fecas, también hay que tomarlo en cuenta. Ojo que con eso, porque normalmente hablamos de lo bonito, ¿ah? Hablamos de lo que se puede decir, pero fíjate que cuando estamos hablando de un ecosistema necesitamos saber todo. Todo, porque eso tiene que ir a parar a alguna parte. Y normalmente nosotros nos desaparecemos la basura, porque esa es la cultura occidental que tenemos nosotros, que es terrible, porque eso es lo que está provocando tanto problema hoy en día. Entonces, yo tengo que saber todo lo que necesito y todo lo que genero, ya todo lo bueno y lo malo que genero. ¿Cuál es la diferencia entre todos los elementos que existen en el ecosistema con el ser humano? Que el ser humano es capaz de transformar situaciones, no así como la naturaleza, porque la naturaleza no hace más que su ciclo natural, ¿ya? En cambio, nosotros sí podemos modificar ciertas situaciones. O sea, por ejemplo, lo que podemos nosotros hacer de la basura. Si yo meto mi basura en una bolsa, estoy modificando el ciclo natural de esa, por ejemplo, mis residuos orgánicos. Y ya estoy cambiando la orientación de cómo se va a transformar eso y va a volver a la naturaleza. O sea, lo que yo embolsé seguramente va a tener un ciclo de no más de 3 a 5 meses, máximo un año. Sin embargo, lo envolví en un plástico que tiene 400 años de degeneración. ¿Qué estamos hablando ahí? De que yo estoy transformando y manipulando esa transformación que va a permitir que se vuelva a regenerar. Entonces, en eso nosotros los seres humanos tenemos esa habilidad que puede ser
o esa capacidad, mejor dicho, que es neutra. ¿Qué significa que sea neutra? Que nosotros la podemos ocupar para bien o para mal. Entonces ahí ya estamos en una problemática o estamos en un beneficio. Ese es un punto que nosotros tenemos que pensar también. Entonces, cuando nosotros tenemos el tema de la energía y la materia que emanamos, que necesitamos y que emanamos, nos empezamos, cuando tenemos conciencia de esos dos ámbitos, empezamos a interconectar e interdepender de los otros organismos. Porque yo sé lo que puedo hacer y sé lo que estoy generando, pero hay otro que necesite, y que es lo más probable que necesite, lo que yo estoy emanando. Y yo necesito lo que emana otro para poder suplir mis carencias o mis necesidades. Y ahí vamos provocando esa circulación de energía y de materia que va a provocar esa interdependencia, que va a hacer que finalmente ya no haya basura, porque en la naturaleza no hay basura. No existe. No existe la basura. O sea, tú vas a un bosque virgen y no existe la basura. Es un maravilloso lugar. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es la falta de conciencia y la falta de servicio al otro. O sea, lo que yo estoy generando, alguien lo tiene que estar necesitando en este momento. Hay un ejemplo que seguramente lo vamos a especificar también en nuestra revista, la que entregamos, el PDF, que habla de Ecositex, que es un tema que yo te nombré, Luis, me encantaría poder comentarlo. Es una chica chilena que generó un sistema desde un problema. ¿Cuál era el problema? El problema para ella era primeramente estar comprando ropa para su bebé, un bebé que crece muy rápido, y después esa ropa quedó ahí. Entonces ella lo primero que hizo fue regalarla, ¿ya? Pero quedó embarazada. Entonces se dio cuenta que no tenía ropa para su bebé, que tenía que hacerse de ropa, pero no quería comprar nuevamente porque ya sabía que era un gasto que se iba como nada entre las manos. Entonces, con toda la plata que ella pensó que iba a gastar, dijo, no, me voy a tratar de conseguir estas cosas a un menor precio o por trueque y esas cosas. Y empezó a generar un sistema en donde ella dijo, este problema lo debe tener mucha gente. Entonces empezó a llamar para que le pasaran la ropa de bebé y ella ofrecerla. Entonces empezó a generar este movimiento. Después se dio cuenta que había mucha gente que quería deshacerse de ropa y había otra que la necesitaba. Y ahí nuevamente tenemos este juego de quién necesita y quién está emanando ese tipo de materia. Entonces, o energía cuando es un servicio también. Entonces, ahí es donde ella dijo, no, este asunto es mucho más grande y ahora tiene todo un sistema enorme en donde tiene una casa, ella empezó en su departamento, ahora tiene una casa, Ecositex se llama, y tiene unos contenedores afuera en donde la gente puede ir a dejar sus jeans, sus telas elasticadas, sus prendas de lana, y así los tiene clasificados. Después hay personas que van de voluntarios a trabajar, hay otros que están trabajando por contrato. ¿Y qué hacen? Hacen una clasificación de estas prendas. Hay prendas que dejan para revenderlas, hay otras que dejan para destruir y provocar relleno para almohadones y cosas así. Y hay otras que, mira lo lindo, Luis, que hizo esta chica. Fue darse cuenta que qué puede hacer con toda esta materia que está siendo desechada y podría transformarse en basura, y ella la está tratando de rescatar para que no exista basura. Se dio cuenta que podría ser reutilizada, pero desde su estado primitivo, que es el hilado, o sea, a modo de hilos, ¿ya? Se encontró con una fábrica de de hilos, una hilandería, creo que se llama, parece. En donde hacen hilados, tienen maquinarias y todo, y está agotada, porque con todo el cambio de pensamiento, y cambio de mercado, ya no estaba funcionando,
rescató esta fábrica, la puso en funcionamiento de nuevo, ella generando, entregando la materia prima que ellos podían volver a hilar, y ahora están produciendo conos de hilo con colores maravillosos, y, o sea, a mí me parece que este sistema, y ella los vende en sus tiendas también, este sistema que ella provocó es un pensamiento sostenible sobre un problema que había en ese momento, que era el desecho de vestuario, el desecho textil. Entonces, ese pensamiento, creo yo, es el que nosotros tenemos que absorber, en donde lo que emana a otro nosotros lo podemos ocupar como energía para transformarla y generar nuevos productos, nuevos servicios y nuevas experiencias. Luis, ¿qué te parece? Buenísimo. Me parece buenísimo, además me parece bellamente explicado, que también eso es una condición interesante porque estamos hablando de cosas básicas, pero muy complejas y de las cuales de alguna manera debemos reconectarnos con ella para poder empezar a pensar. Y ahí tú dijiste una cosa clave en algún momento, porque yo podría preguntarte, ¿cuáles son los puntos clave de un ecosistema para que se genere esto? Y finalmente de alguna manera lo respondiste, dijiste que son aquellos que permiten generar un ciclo, ¿no es cierto? Que permiten conectarnos y hacer esto de manera circular y regenerativo. Entonces, si nosotros llevamos todo este pensamiento de los ecosistemas, hablaste también de microecosistemas y de macroecosistemas, ¿no es cierto? Si lo llevamos al tema de los proyectos, de las ideas que se han ido desarrollando, nosotros hemos creado finalmente con estos 4 ámbitos microecosistemas, ¿no es cierto? Claro. Con el hábitat conconino, con el patrimonio, con el turismo y con la vida saludable aplicada a la alimentación, hemos creado microecosistemas. Pero ¿cómo o de qué manera establecemos estos puntos claves para que se genere el gran ecosistema? Cuéntame, ¿qué opinas con respecto a eso y cómo han sido las ideas de proyectos que se han ido generando? Ya, yo creo que aquí, yo creo que todos vamos a tener que, como este es un proyecto de investigación, no tenemos todo totalmente dicho, visto, entendido y comprendido. Eh, Creo que todos vamos a tener que aportar en este proceso, porque estamos desarmando algo, y fíjate que, bueno, lo hemos conversado tanto, Luis, eh, en todas partes está sucediendo lo mismo. Nosotros hemos participado en un montón de charlas, en un montón de seminarios, cursos que tienen que ver con todo este cambio de pensamiento sostenible. Aquí en Chile, de manera central, de manera excéntrica, de manera internacional, hemos tenido la bella oportunidad de participar en muchas cosas, ¿cierto, Luis? Y resulta que nos hemos dado cuenta que todos están en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿En qué están? En tener maravillosas intenciones, sin embargo, no saben cómo sostenerlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema económico financiero, o sea, que depende de una moneda, ¿ya? Entonces, hay capitales de por medio que están cuantificados en dinero. Eh, Sin embargo, estas ideas se están quedando en el tiempo porque resulta que es muy difícil mantenerlas en el tiempo, justamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué, si la naturaleza se mantiene tan bien, sin pensar que nosotros la estamos destruyendo, obviamente? Si la vemos de manera eh, tranquila y sin nosotros, se mantiene perfectamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está este sistema de interdependencia y que no está valorada no, o sea, no se plantea desde la utilidad. Ahí está el tema de la economía y la crematística. La diferencia, acuérdense que en algún momento lo hemos conversado, economía tiene que ver con la administración y gestión del hogar, ¿ya? Basado en la agricultura. Sin embargo, crematística tiene que ver con cómo nosotros vamos generando un incremento de utilidades ilimitada, ¿ya? O sea, ese es el pensamiento. La naturaleza no piensa así. No piensa así porque no es sostenible. O sea, ¿se imaginan que un árbol quisiera todo el agua para sí misma?
y no le convidara a nadie más. Y, o sea, después se empieza a pudrir porque tiene, o sea, de hecho, una planta que tú le echas más agua de lo que necesita, se empieza a morir porque no puede absorber más. Sin embargo, nosotros queremos más y más y más dinero. Y tenemos 24 horas y nuestra vida limitada. ¿Para qué queremos recursos ilimitados? Entonces ahí tiene que ver con un tema de avaricia. Entonces, ¿cómo hacemos este cambio de pensamiento desde esta supuesta economía eh, hacia lo que nosotros queremos ir, que es un pensamiento sostenible, que no se basa en el valor de cambio material, sino que en la situación de equilibrio de nuestro sistema? Eso es algo que vamos a tener que ir trabajando en el tiempo, porque por más que uno tenga una idea y que tenemos que hacer un modelo de algo que resulte y que sea regenerativo, o sea, que finalmente, y aquí está como la magia, creo yo, todo lo que nosotros podamos hacer debería ser, como dice Maturana, autopoyético, o sea, debería volver a regenerarse por sí solo. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo hacemos algo que no se desvanezca? Por eso nosotros pensamos en un proyecto. Sí, el proyecto que hagamos debería seguir funcionando por sí solo. Y en eso nosotros tenemos que ver cuál es nuestra interdependencia para que para mí sea importante lo que yo le voy a entregar al otro y lo que el otro me va a entregar a mí y así con el otro y el otro y el otro. ¿Ya? O sea, pensando que somos organismos que nos necesitamos, que tenemos que estar pendientes uno del otro y que si no funciona de esa manera, o sea, si no estoy pendiente, no va a funcionar. Si no estoy al tanto, o sea, si aquí lo miramos como comuna o como territorio, si aquí no funciona eh, el ámbito público, porque nosotros, por ejemplo, siempre pensamos, y aquí nosotros tenemos una mirada muy neutra, porque no pertenecemos a ninguno específicamente, si el ámbito público, que siempre es bastante, ¿cómo se llama? Criticado, si el ámbito público no funciona, no funciona. No funcionan los otros ámbitos. El ámbito social o sociocultural le cuesta mucho avanzar si no se entiende con el ámbito público. Y si el ámbito público no entiende lo que pasa con el ámbito sociocultural y cómo quieren vivir los habitantes, tampoco funciona. No funcionan las gestiones porque se contraponen, chocan y en eso se van, como si fuese una competencia, una rivalidad, una mala competencia. Pero lo mismo pasa con el ámbito privado. Cuando no se lleva con el público, cuando alguno, o el sociocultural o el privado, se ignoran entre sí, tampoco funciona esto. Entonces, ahí nosotros tenemos que entender, esta cuestión no está resultando. ¿Por qué? Algo está pasando. Es mucho más allá que nos sepamos. Ahora tiene que ver cómo dependemos del otro sin sentirnos que estamos en déficit de algo. Depender del otro no es malo. Todo lo contrario, nos potencia. ¿Por qué? Porque si dependemos del otro, no debería haber un residuo que termina siendo basura. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Entonces lo que yo emano, el otro lo necesita y así. Luis, ¿te parece que hablemos del tema de los proyectos en sí para llevarlo más a terreno y cuajemos más este pensamiento? Ay, Janet, me quedé pensando en la necesidad. Nos ¿Ya? necesitamos. Yo creo que ese es un muy bello planteamiento eh, para iniciar esta conversación de los proyectos. Mm, yo creo, y nosotros hemos trabajado sobre los proyectos que se han ido planteando, lo hemos ido analizando, hemos ido observando de alguna manera cómo ha sido el comportamiento dentro de su formación, porque aquí también tenemos que entender que hay distintas personas con saberes diferentes pensando en temáticas que no necesariamente son sus propias temáticas. Por lo tanto, hemos ido forzando un poco este engranaje para ir hacia un direccionamiento. Y si bien no teníamos idea de lo que iba a pasar,
igualmente han pasado cosas interesantes porque los mismos ciclos que tú estás planteando dentro de estos ecosistemas y la interdependencia, o sea, la necesidad del yo te necesito, se ha ido generando sin que nosotros lo hubiésemos planeado. Hemos establecido algunos ámbitos de interdependencia que son súper necesarios. Por ejemplo, la información. Por ejemplo, la difusión y también la educación. Esos parecieran ser que son algunos aspectos que nos están uniendo los 4 tipos de proyectos y los 4 ámbitos que también hemos definido. ¿Qué te parece, Janet, eso? Y hay que recordar cuáles son los ámbitos que tenemos aquí que hemos estado tratando. El primero, no sé si es primero, pero uno de los 4 es patrimonio, hablando nuevamente del patrimonio natural y sociocultural. Tenemos el ámbito de hábitat, cómo se vive en Concón. Hay gestos que estábamos pensando que son primordiales, como por ejemplo el descanso, un hábitat que esté proporcionado para sociabilizar, el comer, ¿cierto? El estudiar y trabajar. Esas son temáticas que el hábitat conconino debe tratar. Tenemos el turismo, que es una de las áreas que están más desarrolladas en Concón. ¿Por qué? Porque es una comuna turística y se han dedicado a explotar este recurso. Sin embargo, todavía, se repite así enormemente en todo lo que hemos levantado desde ustedes, que aún no existe la información correspondiente, no existe la difusión de todas las riquezas que hay en Concón y no existe la educación pertinente para poder entablar o generar esa mejor difusión también. Pero hay otro punto que tiene que ver con el turismo, que es que se ha transformado en una ciudad o una comuna de paso. Ya es un turismo momentáneo por el día y no por varios días, porque todavía no se sabe todas las cosas que uno puede hacer en Concón. Entonces ahí está nuevamente las temáticas que tú estás planteando. Y por último, tiene que ver con la vida sana o vida saludable, ¿cierto? Que ese es un ámbito bastante amplio que tiene que ver con la alimentación sana, con la actividad física, con cómo nos interrelacionamos con otros, ¿cierto? Y cómo podemos hacer que nuestra vida tenga una mejor calidad y, por lo tanto, mayor longevidad. Así que son aspectos que nosotros hemos ido conversando y por los cuales también han ido saliendo muchas ideas, Luis, y eso me parece muy interesante. Nosotros hemos estado haciendo paneles de trabajo en donde todos los GDC o gestores de cambio han ido trabajando arduamente y concentradamente, dialogando entre ellos, estableciendo cuáles son las problemáticas que, como decías tú, se han ido, si bien algunas son súper específicas, pero en primera instancia está claro, no hay información, por lo tanto no hay difusión y debemos generar una educación para que esa información y difusión sea la correspondiente. Exactamente, Janet. Ahí se mezclan varias cosas porque, a ver, hicimos este escalamiento, ¿no es cierto?, desde objetos a servicios, de servicio a experiencia y llegamos al ámbito de los proyectos y a esta necesidad de establecer y entender cómo son estos ecosistemas para que estos proyectos realmente empiezan a nacer en un ámbito o en un territorio que lo haga florecer por sí mismos. Entonces, la interdependencia es lo que tú estabas planteando, que nos van a ayudar a que estos proyectos se autorregeneren y no sea solamente un momento. ¿Cuántas veces hemos visto de proyectos interesantes que han durado un tiempo corto? Han durado un tiempo corto porque precisamente no han encontrado el terreno fértil, ¿no es cierto?, para poder establecerse y desarrollarse en ese ámbito. Entonces ahora, Janet, ¿qué viene con los proyectos? ¿Cuál es la fase a la cual tenemos que escalar en este momento? Tenemos que formalizar
alguno de los proyectos, y eso ya sería como formular un proyecto mucho más concreto. Si nosotros logramos comprender, Luis, la profundidad de cada una, porque las hemos estudiado en conjunto, nos damos cuenta, como dijimos, que el área de la información es ultra relevante y la educación para poder difundir de la mejor manera todo lo que existe en Concon. O sea, no podemos juntarnos a sociabilizar si no tenemos idea cuándo son las actividades, ¿cierto? No podemos vivir los espacios como corresponde si tampoco sabemos que están habilitados para eso. Nos dimos cuenta también que los conconinos disfrutan mucho de sociabilizar en la naturaleza, por ejemplo. Nos dimos cuenta también que a ellos les encanta compartir. Compartir en la naturaleza, compartir desde la naturaleza y compartir conocimientos sobre la naturaleza. También nos dimos cuenta que el patrimonio natural es uno de los tesoros más grandes para el habitante conconino. Y también logramos levantar la información sobre qué piensan ellos sobre la gastronomía en Concón. Y vimos una amplia necesidad por hacer que esta sea un ámbito mucho más amplio de lo que realmente en este momento se está mostrando y que sea algo exportable, o sea, que ellos puedan manifestar, estos son nuestros hábitos de vida saludable o de alimentación para enlazarlo con la gastronomía, y esto es lo que queremos mostrar, ¿ya? Entendiéndose que la gastronomía es algo que tiene evidencia incluso desde la cultura Bato, o sea, tiene un precedente mucho más amplio que en otros territorios. Entonces, pero todo finalmente recae al tema de la información, difusión y educación. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el primer desafío es uno de los desafíos que engloba de mejor manera todos los demás, y es un desafío madre o gigante, macro, y puede absorber y darle el puntapié inicial a los otros desafíos, ¿ya? Si no tenemos el ecosistema pertinente para poder generar una buena educación o una buena información, primeramente, para poder educar a las personas, a los habitantes, para que ellos puedan replicar desde cualquier lugar de Concón, incluso fuera, no vamos a poder generar la protección a la naturaleza, no vamos a poder levantar el valor del ámbito sociocultural, no vamos a poder vivir en los espacios comunitarios como queremos vivirlos, y nos va a costar mucho establecer la educación pertinente para tener una vida saludable. Si me permite hacer un poco de síntesis, estábamos hablando del ecosistema que nos soporta y que nos da la posibilidad de regenerarnos y la posibilidad de establecer estos ámbitos cíclicos. Resulta que ahora cuando llegamos a establecer, ¿no es cierto?, la información, la difusión y la educación como la base primaria que nos va a permitir esto. Mostraste todos estos paneles que hemos ido trabajando entre muchas personas, y como ven ahí, incluso las figuras ya hablan un poco de ecosistemas, de asociaciones, pareciera ser que es un organismo vivo lo que aparece ahí visualmente. Pero me gustó mucho cuando hablaste de esta primera idea, que no necesariamente es la más importante, pero pareciera ser que nos da el inicio, la base que va a sostener todos los demás proyectos, incluso los que todavía no hemos visualizado. Cuando dice, ¿qué pasaría si todo el territorio fuera una oficina turística? Mira, primero, yo encuentro que la idea es una idea bastante disruptiva, ¿ya? Porque con esto, si esto sucede, eh, estaríamos construyendo una nueva dimensión de lo que es el turismo y la información turística. Por otra parte, al ser parte de un territorio,
genera una identidad muy fuerte y muy potente. Esas dos cosas mezcladas, evidentemente, van a elevar la calidad de vida no solamente de los habitantes de Concón, sino de toda persona que pase por Concón como destino turístico inteligente. Entonces, por eso he estado tan callado, porque estaba pensando en todo esto y me acordé de cosas terriblemente complejas. Por ejemplo, a mí una vez me tocó en una ciudad muy turística que los funcionarios públicos estaban en paro. No era en Chile, era en otro lugar. Por lo tanto, ninguna oficina turística funcionaba. Y era una ciudad tremendamente turística. Me fui al municipio de enfrente, que era una isla. Y ese día, como la isla era pequeñita, ese día era el día que no trabajaban en la oficina turística. Entonces, claro, ¿quién fueron las personas que me ayudaron en un país donde no se hablaba el mismo idioma, donde yo no conocía, y me vi un poco enfrentado a una situación inesperada? Fueron los propios habitantes los que me ayudaron a entender cómo tenía que movilizarme en esta ciudad y cómo tenía que llegar a los distintos lugares en esta ciudad. Entonces, me hiciste recordar mucho eso porque, porque finalmente esto se parece a eso que surgió y a lo mejor fue una experiencia muy personal que sucedió, pero aquí nosotros estamos construyendo la experiencia y al construir la experiencia le estamos dando la posibilidad de que se sostenga por sí sola, que no sea la voluntad o la necesidad de una sola persona, sino que haya precisamente el ecosistema que va a sostener todos estos ámbitos. Por eso he estado tan callado, porque estaba recordando y estaba viendo que además, cuando es disruptiva una situación y genera identidad, establece un ámbito de innovación. Y esa innovación es la que nos permitiría hacerlo sostenible. Y esa sostenibilidad es la que nos permitiría generar procesos de innovación dentro de toda esta escala que fuimos comentando. Entonces, me parece muy bueno este marco de acción para empezar a visualizar la proyección y la formulación de proyectos en base a uno que sea el central y que a partir de ello empiecen a desarrollarse todo el resto. Excelente. ¿Sabes por qué, Luis? Porque si nosotros ponemos en el centro el tener, y aquí yo creo que tenemos que desmembrar un poco el tema de la oficina turística general, o no sé cómo llamarle, pero le vamos a encontrar un nombre bueno. Pero que todo Concón sea una oficina turística es algo muy interesante, perfecto. Pero ahora nosotros tenemos que ver de qué manera nosotros podemos sistematizarlo para que sea una fórmula tan fácil y tan profunda, tan efectiva, que lo podría hacer un niño o lo podría hacer un adulto mayor sin ningún problema. Podríamos tener una fórmula ultra digital y una ultra primitiva y que funcione igual. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos que empezar a generar este lenguaje y no lo podemos hacer solo, Luis. No, No. tampoco lo podemos hacer de manera interna con los chicos que pertenecen a Smart Concon. Tenemos que hacerlo con todos los que pertenecen a Smart Concon, que obviamente tienen que ver con el territorio, los habitantes de Concon, para que podamos entender de qué manera va a ser lo más fácil para todos. Entonces, también nosotros conversábamos que deberíamos entenderlo desde todas las generaciones también. O sea, pensémoslo con niños, preguntémosles a los adolescentes, ¿cierto? A los jóvenes, también preguntémosles al joven adulto y, y a las personas que tienen muchos más años. ¿Por qué? Porque nadie debería quedarse fuera, ¿ya? Porque esto no debería ser algo solamente para la era digital, porque ojo que eso no es sostenible, porque imagínate que lo que tú estás contando, o sea, se inestabilizan los recursos eléctricos o de banda ancha y ya no tenemos el sistema
de información. Entonces no corresponde. De hecho, por ejemplo, hay muchos lugares naturales que no tienen por qué tener banda ancha. No tienen por qué tener los servicios de Wi-Fi, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los queremos proteger también de eso. Entonces tenemos que ser respetuosos con todo eso y tratar de que esta información sea universal y accesible para todos. Entonces ahí vamos construyendo. A lo mejor en este momento no lo tenemos totalmente claro, tenemos un montón de dudas, pero eso es, así se orienta la innovación, o sea, no parte de una certeza, no parte de una duda, y cierto, y de un montón de cosas que son inestables en un momento, pero esta situación es lo que va generando algo más. Y Entonces, Janet, sí, dale. perdona, mira, acabas de decir algo que es muy importante. Cuando uno tiene dudas, es la única manera en que se moviliza. ¿Por qué? Porque voy a tratar de ir en búsqueda de una respuesta. Y creo que tú diste un aspecto súper importante que nos va a permitir visualizar el cómo seguir. Deberíamos trabajar sobre la idea que nos va a permitir construir el ecosistema, ¿cierto? Y debería ser enfrentado por distintos públicos, pensando en los posibles usuarios, tanto el usuario interno El como el usuario habitante, externo. Claro, claro, el el turista usuario afuera. interno es el habitante y el usuario externo es el turista, ¿no es cierto? Y Ujú. debiéramos pensarlo como tú dijiste. ¿Cómo podemos idear, cómo podemos pensar esta situación? Bueno, soñando, soñándolo, diciendo, mira, vamos a relatar una historia de cómo sería la ciudad de Concón como oficina turística completa desde todas las visiones para poder construir una que las englobe y que las asocie a todas. Evidentemente algunos pensarán con tecnología y no está mal, está bien, pero como tú decías, otros tendrán que pensarlo de la manera más básica, más primitiva y más sensorial, fíjate, porque la tecnología se ve súper interesante, pero la tecnología, cuando todos tenemos experiencias tecnológicas, las vamos asociando rápidamente y todas de alguna manera tienen códigos similares y se empiezan a aparecer. Pero lo primitivo tiene mucha identidad y tiene mucho de lo sensorial y tiene mucho de la emoción porque nos permite descubrir. Y como no sabemos lo que va a pasar porque no podemos ir hacia adelante o hacia atrás como lo permite la tecnología, en tiempos irreales, tenemos que vivirlo en tiempo real. Y eso permite generar y construir una emoción más interesante todavía. Entonces pareciera ser que nuestro camino, Janet, está en búsqueda de cuatro o cuatro edades, cuatro ámbitos en que podamos soñar cómo es este gran ecosistema que estaríamos generando. Me parece entretenido. Y aparte que aquí se pueden insertar todas las ideas que nosotros tenemos y que han tenido los GDC, que o sea, en realidad son las ideas de los GDC que nosotros hemos canalizado. Me estoy adueñando de la idea que soy fresca. Eh, pero yo quiero para ir finalizando y cerrando, Luis, porque esto lo vamos a seguir conversando en la interacción. Quiero hacer hincapié y ojalá tú me ayudes también. ¿Cuáles son las características del ecosistema que nosotros tenemos que replicar en nuestros proyectos? Primero que todo, que tener conciencia de que no es un solo organismo, sino que son muchos organismos en un espacio físico, ¿cierto? Que es nuestro territorio. O sea que vamos a tratar de unificar muchas cosas que interactúen, que haya un sistema de comunicación, ojo con eso, ¿cierto? Entre ellos, entre el medio físico y entre los organismos. ¿Qué más, Luis? Que haya un intercambio, ¿perdón? Un Sí, para allá lenguaje iba, común. Muy justamente, bien. que haya un intercambio de materia y energía de manera organizada. Eso dice la definición de ecosistema y de organismos vivos. Eh, entonces, ¿cómo hacemos que este sistema de comunicación,
¿cierto? Que el que lleva para allá energía y materia, sea de una manera ordenada y organizada. Y ahí está el tema de lo que tú estás diciendo. Para poder generar este sistema de información que nosotros estamos tratando de levantar, que pueda satisfacer las necesidades que tienen los GDC, de que esto se difunda de buena manera y cierto que se eduque, tenemos que generar un lenguaje unificado y un orden o un proceso de entrega de este lenguaje. Hay dos temas ahí. Tenemos que generar un lenguaje unificado y un sistema de entrega de ese lenguaje. Entonces, todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero ustedes pueden ir generando sus ideas locas, ¿cierto? Las ideas, las más tradicionales, todas nos sirven. ¿Ya? De cómo vamos a ir generando esto y ojalá valoren mucho lo que piensan, jamás digan, pucha, es que yo, la verdad, a mí lo único que me interesa es lo digital. Dale, ¿cuál es tu idea en lo digital? Pero otros que digan, no, a mí me encantaría que fuera, o sea, no sé, señales de humo. Dale, pensemos en eso. Algo puede suceder, ¿ya? Pensemos en luminaria, pintura, pensemos en ciertas texturas, pensemos cuántas cosas que pueden ser lenguaje de igual manera. No nos cerremos a solamente el de boca en boca, ¿cierto? Vamos viendo más allá. ¿Qué es lo que es lenguaje? ¿Cuántos tipos de lenguaje? ¿El lenguaje puede ser universal? ¿Puede ser inclusivo? Y ahí vamos conectándonos en todas estas cosas. ¿Qué más podríamos decir de los ecosistemas, Luis? Oye, mira, antes de responderte eso, me acordé que había una idea tecnológica con respecto a esto también, ¿te acuerdas? Muchas. Sí, 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 habían. Por lo tanto, ahora vuelven a tener cabida esas ideas. Lo que tú dijiste es muy importante. No tenemos que descartar ideas porque lo que parece una idea sin sentido en un minuto puede que en un futuro cercano sea el corazón o la respuesta de lo que andamos buscando. Muchas de las invenciones no tienen sentido cuando se formulan y tienen sentido porque muchas de esas invenciones tienen una capacidad de adelantarse a las necesidades futuras. Por lo tanto, tienen más sentido en el futuro que en el presente cuando se fueron formulando. Te quería contar esto porque por eso las ideas no son descartables en ningún caso. Repíteme la pregunta de nuevo, por favor, porque ¿Qué cosas más existen o que hemos hablado de los ecosistemas? Tenemos que recordar para ir finalizando y cerrando, porque así dejamos pensando a los chiquillos de los GDC. A todos nosotros que nos quedamos pensando, que nosotros pensamos mucho, para poder ir definiendo, o sea, ya tenemos que tener interconexión, tenemos que tener interdependencia, tenemos que generar un lenguaje de comunicación, que haya un sistema de entrega de este lenguaje o de esta comunicación que sea ordenada y organizada. ¿Qué más, Luis? yo creo que lo dijiste todo, Janet, ¿no? ¿Cierto? Que son como esos cuatro Sí, aspectos, porque son ese tema de eso. la interdependencia a lo mejor tenemos que profundizarlo más, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesita uno, ¿cierto? Y qué está emanando, que él va a servir a otro también. A mí me parece que por ahí vamos bien. Estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ya tenemos la base eh, para poder tener primero esta reflexión, este antecedente que a lo mejor no se lo esperaban, de que nosotros saliéramos con este tema de los ecosistemas, ¿no es cierto? Porque no estaba de alguna manera avisado, pero es súper importante porque es la única manera en que los proyectos logren tener vida y se establezcan en un territorio fértil para poder desarrollarse. Y que sean Así que Janet, sostenibles. sí, claro, exactamente. Janet, yo creo que esta cápsula que hemos generado hoy día es como hemos tenido que transitar por todo lo que por todo el camino que hemos recorrido para llegar a este punto. Si nosotros hubiésemos partido por este punto, lo más probable es que no se hubiese comprendido de la misma manera por no haber tenido la experiencia vivencial de haber ido pasando por una y otra cosa.
Y lo otro, Luis, es que si nosotros si hubiese sido desde nuestras propias ideas y no habernos entrelazado con los GDC, tampoco hubiésemos tenido respuesta ni entendimiento. Porque comprender lo que piensa el habitante, cómo lo vive el habitante y qué cosas ya entiende que no pueden seguir siendo de la misma manera, es la única forma que nosotros tenemos para poder acercarnos a las realidades. Entonces también hay un agradecimiento de nuestra parte de la forma en que ustedes han emanado la información, que ustedes nos han abierto también su pensamiento y su corazón para poder decir, oye, por aquí va esta situación y guiarnos en todo este proceso. No sé quién guía a quién, Luis, si nosotros a ellos o ellos a nosotros, a la verdad. Yo creo que es un aspecto simbiótico a propósito de toda la biología que hemos conversado hoy día, porque son situaciones que solo tienen fruto cuando se juntan desde ámbitos diferentes. Y es lo mismo que nosotros hemos tratado de provocar al crear grupos de personas donde pueden conversar, donde tienen conocimientos y experiencias distintas, y al unirlos son capaces de desarrollar un ámbito diferente. Me hiciste acordar algo súper importante de la primera fase de Smart Concon que hicimos el año pasado, que sin generosidad no es posible lograr innovación. Y nosotros estamos viviendo un proceso altamente generoso donde todas las personas no solamente están entregando su tiempo, sino que están entregando sus conocimientos y sus ideas. Pero no existe otra manera de hacerlo, o por lo menos esa es la visión que nosotros hemos ido transmitiendo, porque esa es la visión que nosotros también hemos ido cultivando en un tiempo ya largo, ¿cierto, Janet? Así es. Y Luis, tenemos que probar lo que estamos Así inventando es. con todos los chiquillos. Algo tenemos que hacer para ver si es que funciona o no. Vamos a tener sesiones, estas 3 sesiones que vienen, van a ser de formulación del proyecto. Vamos a ver de qué manera lo vamos a probar, testear, lo vamos a ir a testear. Vamos a ver de qué manera puede funcionar esto y si funciona o no, para poder decir es apto o no, porque es la única forma, porque imagínense que levantamos tremendo proyecto y después no funciona. Eso no puede ser. Tenemos que reducir el margen de error, ¿cierto? Prototipando, haciendo un prototipado rápido y fácil. Y luego vamos a ver de qué manera podemos gestionar para que esto resulte y sea un aporte a la comunidad. Así que eso, pues Luis. Mira, Sí, eso nomás, Janet. eso nomás, mira qué fácil. ¿En qué nos metemos siempre, Luis? Pero vamos que se puede. Tenemos de aquí a estas últimas semanas que quedan, yo sé que va a salir algo muy hermoso de todo esto, que ojalá se sientan todos con ese síntoma de pertenencia porque lo hemos construido entre todos. Van a haber llamados por teléfono también y ustedes también se pueden comunicar, oye, he estado pensando esto sobre el proyecto, oye, por favor, mira, me vi esto que me interesó y creo que puede ser conectado con lo que estamos tratando de hacer juntos. Así que Luis, don Luis Ahumada, un gusto haber charlado nuevamente con usted y haber llenado de pensamientos e imaginaciones este lugar. Así que Bueno, para mí también, Janet, un gusto siempre hablar contigo. Siempre estamos pensando e ideando cosas y vamos viendo que tenemos un apoyo tremendo en esta imaginería que estamos desarrollando y va a salir algo muy bueno de todo esto. Sin lugar a dudas, ya tenemos una gran idea que abarca muchas otras ideas y eso es complejo, pero muy interesante. Así que nada, Janet, yo creo que es bueno que nos despidamos para que todos puedan tener la posibilidad de revisar este material y ir pensando y ir preguntándole a las demás personas, por favor, no quedarse con un pensamiento propio, sino que empezar a difundirlo. Las ideas solo tienen sentido cuando uno las va contando y otras personas que a lo mejor no tienen la más mínima participación de esto se van interesando y van aportando esa idea.
Así que así se trabajan las ideas. Perfecto. Luis, un abrazote, que estés muy bien, chiquillos, GDC, personas intensas, maravillosas, un abrazote para ustedes, nos vemos prontito y lleguen con mucha energía para poder conversar. ¡Mua! Un beso. Chao, chao. Chao, Janet. Chao, Chao a Luis, todos. que esté muy bien. Chao, chao.